Paz de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Victoria. En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Estoy gozosa, amada iglesia, como hija de Dios. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios nos debemos gozar en su presencia? Amén. Estoy gozosa por tener vida un día más para venir delante de nuestro Rey Todopoderoso, para venir a rendirle tributo y a dedicarle un poco de nuestro tiempo, que nos da de la vida y de lo que Él nos ha dotado para poderlo servir. Gloria a Dios. Bienvenida iglesia, bienvenido el Señor Jesucristo y toda su iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia hermosa, Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre nuestras vidas. Te doy gracias por un día más de vida que usted me da para venirme a gozar en su presencia, a darle toda la gloria, a darle toda la honra, a poner un grano de arena para honrarle, para servirle. Es lo menos que podemos hacer, bendito Dios, para hacerlo, Señor Jesús, bendito Dios, y agradar su corazón, Señor Jesucristo. Señor glorioso, extiende tu mano poderosa y de misericordia sobre tu iglesia, sobre mi vida, sobre tu iglesia aquí presente, la que nos escuchará a través de las redes sociales o más tarde en el Facebook. Sean todos bienvenidos. Señor, de una forma pública le pido perdón una vez más. Renuncia a todo lo que estorba delante de tu presencia de mi vida. Públicamente desarmo a Satanás, sus demonios y sus siervos. Señor Jesús, me lavo con tu sangre preciosa y quedo como blanca lana sin ninguna acusación para poderlo servir de una manera excelente, Señor Jesucristo. Bienvenido, Padre. Obra en nuestros corazones. Toca tu iglesia, toca mi vida. Úsame con denuedo, con poder y gloria, Padre. Primero de edificación a mi vida, luego a tu iglesia, luego a tu pueblo, Señor Jesucristo. Una vez más bendigo su nombre, exalto su nombre y le doy toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es su nombre. La prédica que me dio Dios, orándole a Dios, la prédica que me dio, la religión aniquila a la iglesia. Amén. Amén. Hoy vive la iglesia en un mundo de religiosidad. Y la religiosidad es un peligro, porque termina por exterminar, válgase la redundancia, aniquilar la iglesia de Dios, pensando que está bien. ¿Cómo se llama la prédica que Dios nos dio? Para los que están anotando o van a anotar, la religión aniquila la iglesia. Vamos, amada iglesia, a las escrituras, a Santiago. Voy a partir de una cita central bíblica, Santiago capítulo 1 del 26 al 27. Santiago capítulo 1 del 26 al 27. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 1 versículos, les dije, del 26 al 27. Amén. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros, dice se cree, o sea, quiere decir que no debemos ser. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así es. En el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Vamos a analizar la palabra de Dios. Sustento esta prédica en Santiago capítulo 1, 26, 27. Amén. Nos dice claramente el Señor Jesucristo que es la religión. Dice el Señor Jesucristo. Ahora vamos a analizar. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿por qué dice si alguno se cree religioso? Porque no le habla el Señor a todos, solo los que son religiosos, los que se creen. Aquí no habla de todos, solo por aquellos que
se creen religiosos, dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, hablando a la iglesia presente, entre vosotros, y no refrena su lengua, o sea, habla tonterías, habla barbaridades, no piensa para hablar, no edifica a otros, o sea, destruye con la lengua. Eso dice. Amén. Dice, y no refrena su lengua, sino que, en vez de refrenarla y ser de bendición, engaña su corazón. O sea, la característica de la religiosidad es que hacemos las cosas aquí, dice el Señor, pensando, pretendemos con nuestras mentiras, con nuestras artimañas, engañar a Dios o convencerlo de que lo amamos, de que le somos fieles, de que lo obedecemos, cuando no lo hacemos. Eso dice, eso nos da a entender. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice que nos engañamos a nosotros. Los religiosos se engañan a sí mismos. Un religioso piensa que sirve a Dios de la forma correcta. La larga de lo largo. Amén. Y no es así, amada iglesia. No es así. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Dice el Señor, la religión de tal es vana. ¿Qué es una religión, amada iglesia? Cuando servimos a Dios de la forma incorrecta, pero pretendemos lo peor, mostrar a los demás que estamos haciendo lo correcto ante Dios. Y aún peor, pretendemos que Dios nos va a creer que estamos obedeciéndolo y que estamos cumpliendo a sus mandatos. Ese es lo peor. La tal religión, dice el Señor, es vana. Y aquí nos habla de la verdadera religión. Amén. Dice en el 27, habla de la verdadera. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, sin estorbo, delante de Dios el Padre, es esta. Escuchen, esta es la verdadera. Amén. O sea que aquí estamos viendo que hay una religión buena y una religión torcida. ¿Cuál es la buena? La religión pura y sin mácula, sin mancha, sin estorbo, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Nos está diciendo el Señor que la verdadera religión es amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Así como también dice guardarse sin mancha. ¿Y qué es guardarse sin mancha? Hacer lo correcto, lo justo delante de Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Es decir, obedecer la palabra de Dios como Él manda, como Él nos dice, esforzándonos. Amén. Esfuerzo es algo que te cuesta, pero que sabes que de alguna manera tenemos que hacerlo para agradar a Dios. Gloria. Esforzarse significa someter esta carne, este forro, bajo la poderosa mano de Dios y empezar a hacer las cosas que Dios nos dice. Amén. Actuar de una manera justa y recta y correcta delante del Todopoderoso. Amén. Es decir, de acuerdo a su palabra. Amén. Y no de acuerdo a lo que yo pienso, mi criterio, lo que yo me imagino o pudiera ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vemos que aquí más adelante en la prédica vamos a ver a lo largo de la prédica que un religioso mezcla su forma de pensar, sus criterios, ¿verdad? Y de eso hace dogmas, hace una religión y hace el camino, le da vueltas y vueltas para llegar a Cristo. ¿Sí? Porque la palabra religión proviene del latín religare, que significa atar o unir. Algo extraño para que tú llegues a Dios. Y eso es lo que hace el hombre en la religión. Ata o añade algo, alguna cosa, alguna situación o costumbres
qué sé yo, para que tú de esa manera, según ellos, puedas llegar a Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver aquí para comenzar. El término proviene del verbo religare, que significa unir o atar, que ya les dije. En griego no existe una palabra equivalente a religio. Lo más cercano es eusebeia, que significa piedad. Y en los libros judíos lo más cercano a la palabra es la fe. También el término religión proviene del francés. Proviene ese término del francés antiguo y del anglo-normando, anglosajón de Europa, normando de las leyes europeas. ¿Sí? El término religión proviene del francés antiguo y del anglo-normando, 1200 años después de Cristo, y significa respeto por el sentido del derecho, la obligación moral, la santidad y lo sagrado, la reverencia a los dioses. Acuérdense que el diablo siempre tergiversa. Por tanto, ¿qué es la religiosidad? Una vez que ya entendemos qué es religión, la religiosidad significa o se asocia con expresiones festivas, colectivas, con motivo de celebraciones religiosas, como fiestas paganas. Esto porque se persiguen objetivos personales. Todo eso hace, amada iglesia, la religión. La religión hace todo eso. Entonces, amada iglesia, fíjense en una palabra. La religión tergiversa la palabra de Dios, que es el único camino, que es Cristo, para llegar a la verdad, para llegar al Padre. El espíritu religioso, por tanto, es enemigo, más opositor y uno de los más peligrosos que aniquilan la obra de Cristo en la tierra, amada iglesia. Porque ya vimos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que la religión vive en la mentira y vive de apariencias. Porque hay objetivos particulares, personales. Amén. Amén. Dice, y Dios aquí nos dice que la verdadera religión sin mácula, sin mancha, sin estorbos, es aquella que hace, que practica el hombre con la palabra, sin torcerla. Amén. Con ejemplo, con esfuerzo. Amén. Amando a su prójimo. Esa es la verdadera religión, dice el Señor. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Lo acabamos de leer en Santiago 1, 26, 27. Amén. Habla de la falsa religión y de la verdadera. Amén. Acuérdense que Satanás siempre va a tergiversar. Satanás, ¿qué va a tergiversar? La palabra de Dios. Va a tratar, el objetivo de Satanás es confundir a la iglesia para derribarla, para que se aparte de Dios, para que se enfríe, para que se aparte de Dios y termine por creerle sus cuentos a Satanás. Pero él va a hacer uso de sus siervos, de los que le sirven a él. Amén. Entonces, el primer punto de la religiosidad es creer en Dios sin alcanzar una relación estrecha. Ya vimos que la religiosidad, en una palabra, va a descansar en que la mentira, el religioso, la mentira la va a vestir, la va a simular de la verdad. En una palabra, el religioso la mentira la va a simular de la verdad y le va a poner de su cosecha. Esa es religión. Vivir de apariencias, mostrar lo que no es. Eso es religiosidad. Y un punto, yo le puse el primero, creer en Dios sin alcanzar una relación estrecha con Él. Génesis 4, del 1 al 12. Génesis capítulo 4, del 1 al 12. En una palabra, la religiosidad descansa en los pensamientos, en los criterios del hombre, en los dogmas,
en las mentiras, en la falsedad del hombre. En eso descansa la religiosidad. Génesis capítulo 4 del 1 al 12. Habla de Caín y de Abel. ¿Y cuál es el primer punto que estamos viendo? Creer en Dios sin alcanzar una relación estrecha con Él. Génesis capítulo 4 del 1 al 12. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti te será tu deseo y se enseñoreará de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso su guarda de mi hermano? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, dice, desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú la tierra, que le abrió su boca para recibir tu mano, dice, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, y no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. A ver, cayó una maldición. ¿Qué punto estamos viendo ahorita de la religiosidad? Creer en Dios, pero, o sea, decimos que creemos en Dios, pero no logramos una estrecha relación con Dios. Caín vemos aquí, y los primeros hijos de Adán y Eva, que él creyó a Dios. Él sí creía en Dios, pero no logró tener una estrecha relación con Él, porque no agradó su ofrenda al Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Cuando tú tienes como iglesia una estrecha relación con Dios, muy cercana, Amén. tú logras mover el corazón de Dios. Tú impactas como iglesia el corazón de Dios. Cuando tu relación es muy estrecha con el Altísimo, el Señor Jesús va a escuchar tu oración. Y escuchar la oración es que quiere decir que va a entrar en tu rescate cuando tú se lo estás pidiendo. Pero eso pues casi no se da, ¿verdad? Por lo mismo de que todo el mundo lo busca por interés. El que tiene una relación estrecha con Dios va a mover, como dijimos, su corazón. No va a andar en maldición. Aquí estamos viendo el caso de Caín, que él creía en Dios, pero no tenía una relación estrecha con Él. Mas sin embargo, Abel sí. Le creía a Dios. Porque una cosa es creer en Dios, que Él está, que hay un Dios que sostiene los cielos, que sostiene la tierra, como el mundo dice. Y otra cosa es creerle a su palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando tú crees a su palabra, vas a esforzarte en vivir su palabra. Amén. Y cuando tú te esfuerzas en vivir su palabra, vas a lograr una relación íntima, estrecha con Dios. Gloria a Dios. Vas a lograr que Dios sea tu amigo. Amén. Que es distinto a creer que existe allá como un muñeco. Pero no creo nada de lo que Él dice. Entonces, creerle a Dios a su palabra es una cosa, creer en Dios es otra distinta. Creer a su palabra es esforzarse en obedecer. Y si te esfuerzas en obedecerle, vas a lograr como iglesia una íntima relación con Él. Vas a ser tu amigo el Señor. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, un religioso cree en Dios, pero nunca va a lograr una relación, una conexión con Dios, una relación íntima con Dios jamás va a ser. Amén. Amén. Dos, un religioso cree que
haciendo algunas cosas está en lo correcto, a pesar de lo malo que se conduce y lo malo que hace. Solo cree que con algunas pocas de cosas que haga bien, ya está haciendo lo correcto y está agradando a Dios. Un religioso. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Romanos 2 del 21 al 24. Esa es otra característica de un religioso. Romanos 2 del 21 al 24. Romanos 2 del 21 al 24. Romanos capítulo 2 del 21 al 24. Amén. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? Dice que un religioso siempre va a obedecer a su manera y a su forma, y de lo que no hace va a juzgar, va a enjuiciar, va a aplastar y va a aniquilar a los demás de lo que no hace. Amén. Amén. Lo dice aquí. Tú que te jactas y criticas, juzgas al otro porque critica, tú criticas. Tú eres el que criticas. Tú juzgas al otro de que no da ejemplo. Tú tampoco lo das o lo haces, dice el Señor. Tú que juzgas, tú que aniquilas, no lo haces. No obedeces mi ley. Lo analizamos bien. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y no, adulterar no más significa que un hombre engaña a su mujer, o que se le vayan los ojos con otra. Adulterar significa, ¿qué es adulterar? Es alterar el orden. En este caso, dice, andan de adúlteros, no nada más de que el varón o la mujer engaña a su cónyuge. Adulterar significa, amada iglesia, un desorden. Desordenar, descomponer de algo verdadero. Algo verdadero lo desordenas, lo tergiversas. Dice el Señor, y no nomás se refiere a eso. Por eso dice aquí el Señor Jesucristo, tú pues que enseñas, dice aquí la palabra de Dios, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, no te enseñas a ti mismo. O sea que exigimos, dice el Señor, que un religioso va a exigir lo que no da. ¿Sí? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Dice el Señor que de lo que juzgamos no hacemos. Aquí habla el ejemplo del robo. Hurtas, y tú juzgas y lo haces. Tú que dices que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Muchos dirán, bueno, pero tú te refieres a los ídolos de metal, de papel, los que tienen en las iglesias católicas. No, tú también puedes idolatrar a tu mujer, ropa, carro, bienes. Puedes idolatrar y es un ídolo. Pasa a ser un ídolo, amada iglesia. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo, adulterar, la palabra la adulteramos, porque al agarrarle a nuestra conveniencia y a nuestra forma, ¿qué crees que estás haciendo? La adulteras. Entonces tú que juzgas a los demás y tú haces lo mismo.
adulterar, tú adulteras. O sea, tú juzgas al otro, que es un doble máscara, que no busca a Dios, que es un farsante. Dice el Señor, y tú eres uno de ellos, tú te jactas y tú eres uno de ellos. Porque al tergiversar la palabra, si yo no, entendemos, iglesia, que si yo no vivo como la palabra dice, la estoy tergiversando, la estoy adulterando. Amén. Pero todavía encima yo me estoy dando mis aires de pureza y dignidad y estoy juzgando a los demás. Cuando yo soy la primera que la está adulterando, la está tergiversando, la está manejando o la estoy manejando a mi favor, a mi conveniencia. O también los que predicamos de este lado, la enseñamos a nuestra conveniencia, pero no bajo la dirección de Dios, no con el objetivo explícito que Dios nos dice. Por ejemplo, un religioso nada más va a hablar, ya hablando de adulterar, nada más va a hablar del puro Dios de amor, para que la iglesia esté contenta. Y más si caen de esos, que unos diezmos gordos, pues con mucho más razón, no vengas. Total, Dios sabe que estás ocupado. Mientras estés diezmando, ¿qué está haciendo el que predica? Adulterando la palabra. ¿Qué hacen los reverendos motivadores? Están adulterando la palabra a través de lisonjas y huecas sutilezas para que la iglesia esté contenta. Porque en dentro hay intereses negros y macabros, que es la fama y las riquezas. No están adulterando los que predican. Aquí, de esta forma, están adulterando la palabra. Adulteran la palabra. Porque nada más hablan de motivación. Y Dios aquí no dice que te motives. Dice que te alientes y que creas en Dios. Te alientes en Dios. No que te motives en bienes y en riquezas. No que te motives creyendo que puedes vivir y me hago un lado como se te pega tu gana y encima de eso te vas a ir al cielo. Y un religioso así lo maneja. Muchos predicadores de Dios ya han transformado la palabra prédicas en motivaciones. ¿Con qué fin? Que la gente esté contenta, que puede vivir como quiera, que puede hacer lo que quiera mientras esté feliz. Dios le perdona y total, cuando se mueran se van al cielo. Dice el Señor, tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Aquí nos está diciendo el Señor que de todo lo que tú juzgas, un religioso eso hace exactamente. Dice, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, tú haces lo mismo y deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado y entre los gentiles por causa de vosotros. Dice la palabra de Dios que un religioso, como va a acomodarse la palabra a su manera y a su forma y a cómo va a sus intereses, blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Trae consecuencias. Así es. Amén. Amén. Entonces vemos que un religioso no tiene una comunión con Dios, amada iglesia. No. Y si no tiene comunión con Dios no va a haber cambios, va a vivir de hipocresías, un religioso. Porque siempre le va a interesar más el qué dirán los demás a decir qué pensará Dios de mí. ¿Por qué se da esto? Otra característica, un religioso tiene graves conflictos en su interior sin solucionar y por lo tanto no tiene paz. Y de eso que no tiene, pues de eso le va a transmitir a los demás. Génesis 4:7. Génesis 4:7. Un religioso, el tercer punto, tiene graves conflictos en su interior y por tanto no tiene paz. ¿Dónde dice que no tiene paz el religioso?
porque tiene conflictos interiores. Si bien hicieres, ¿qué dice el Señor? No serás enaltecido. Escuchen, Amén. no esperes que te alaben si bien haces. Si bien haces, qué bueno. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Serás maldito, pecador. Cuando un religioso que tiene conflictos interiores no tiene paz. Ya lo vimos, Génesis 4:7. Amén. Pero lo peor del caso es que cuando tú no tienes paz, vamos a lastimar a los demás. Vamos a afectar a terceros. Primero tu casa y luego los demás. 4. Un religioso hace sacrificios, pero no conoce el amor de Dios y mucho menos agrada a Dios. Piensa que haciendo sacrificios va a ser grato delante de Dios y aceptable. Un religioso con sus sacrificios que hace. Y un ejemplo, por ejemplo, ¿qué hacen los católicos? Se van caminando, caminan distancias y millas y millas y millas y hasta accidentes tienen. Y los que logran llegar se van de rodillas y ensangrentados donde está la muñeca, la guadalupana, que nada tiene que ver con María, porque María y Guadalupe son dos mundos distintos. Así es. Y llegan ensangrentados y piensan que por ese sacrificio van a ser salvos. Y alguien diría, pero los católicos, no te espantes, la iglesia también es hipócrita y también hace sacrificios pensando que es grato delante de Dios, y ahorita vamos a ver. Ellos todavía se pasan, porque no conocen a Dios, pero tú y yo no tenemos vergüenza ni perdón. Entonces, otra característica de la religiosidad o de los religiosos es que hacen sacrificios, pero no tienen amor, y mucho menos es grato delante de Dios. Isaías 58, del 3 al 9. Ya saben de qué hablo. Isaías 58, del 3 al 9. Ajá. Isaías 58, del 3 al 9. Aquí vamos a hablar de un sacrificio que la mayoría hace. Amén. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Está diciendo Dios que aún, hablando de la iglesia, ayunando, hace lo incorrecto y lo injusto delante de él. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, para bofetear a los demás, para aplastar, para herir a los demás. Eso dice. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, o sea, en vano. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El tal dice, es tal el ayuno, dice, que yo escogí, que de día abriga el hombre su alma y incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Amén. O sea, ¿qué piensas? ¿Que soy tonto? ¿Qué crees? ¿Que soy un Dios cualquiera? ¿Que soy un muñeco de esos que les meten a las roscas? ¿O qué? Eso dice. Amén. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Fíjense lo que dice el Señor. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras, o sea, desatar ese pecado que tienes. Ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Amén. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres, dice, a los pobres errantes albergues en la casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, dice el Señor Jesucristo. 8.
8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará de ver pronto e irá dice, tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Dice en el 9, entonces invocarás hasta que hagas lo correcto. Invocarás y él te oirá. Clamarás y dirás, heme aquí. Si quieres en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Es esto ayuno? Dice el Señor. ¿Qué nos da a entender? ¿Crees que yo voy a recibir sobras y porquerías? Porque ¿qué es un ayuno que no va de acuerdo con lo que Dios pide? El ayuno es para recatarse y vivir con temor delante de Él, para que sea válido. Por lo que tú estés ayunando. Aquí estamos leyendo. Pero no es reprimir, no es oprimir ni reprimir. No es aplastar ni denigrar, ni dar mal ejemplo. Dice, ni usar tu puño con los demás. Amén. Ese ayuno, dice, esa clase de ayuno me das. ¿Piensas que es agradable a Jehová? Dice. A ver, ¿qué punto estamos viendo de la religiosidad? El religioso tiene graves conflictos en su interior y por lo tanto no tiene paz. El otro, el religioso hace sacrificios, pero no con eso el amor, ni tampoco agrada a Dios con lo que hace, con sus sacrificios. Y en eso estamos viendo lo del verdadero ayuno. Amén. ¿Cuántos vemos que ayunan y al mismo tiempo ofenden a Dios? Al mismo tiempo usan el puño con los demás. Al mismo tiempo aplastan a los demás. ¿Dices lo que ese tipo de ayuno le das a tu Dios? ¿Crees que sea agradable a Jehová? Ya lo leímos. Amén. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estamos viendo el punto que el religioso hace sacrificios pensando, ¿verdad?, que es agradable a Dios, pero no tiene amor a Dios. Porque cuando la iglesia hace sacrificios sin ejemplo, pensando que le agrada a Dios, para Dios no es válido. El religioso piensa que haciendo sacrificios va a ser agradable a Dios. Y no es así. Y ya vimos, por ejemplo, el ayuno. Para que sea válido, dice el Señor, entonces mejor come tus 3 veces al día. Si de todos modos no me vas a ofrecer un ayuno como debe de ser, con temor y temblor. Así es. Tu sacrificio es en vano. ¿Qué sacrificio? Hacer algo que no trae frutos, que es en vano porque no es agradable a los ojos de Dios. Así es. Entonces esa característica, los religiosos hacen sacrificios para convencer a Dios, pero no son válidos para Dios, no son agradables. Vamos a ver otro, Primera de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan. Ahorita me está trayendo Dios. ¿Se acuerdan? A ver. Les dije, Primera de Juan 2, del 9 al 11. Amén. Ajá. Primera de Juan. Aleluya. Entonces no hagamos sacrificios, hermanos, que no son agradables. En vano es. Así es. Primera de Juan, capítulo 2, del 9 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Así es. Entonces, ¿qué da a entender el Señor? Que si no amamos a nuestro hermano, pues nos congregamos, oramos, ayunamos, ¿verdad? Pero es un sacrificio en vano, porque mientras no amemos a nuestro prójimo, en vano es. Para Dios no es agradable. No. Cuando Él dice, si tú tienes algo contra tu hermano, vete y ponte a cuentas y vienes y me das tu ofrenda. Amén. Así es. Hazlo a un lado, ponte a cuentas y vienes y me das tu ofrenda para que sea válida. Aleluya. Porque si no, tu sacrificio de postrarte y lloriquearme es en vano. Así es. Entonces estamos viendo el punto de que un religioso hace sacrificios que no son válidos para Dios.
porque no los hace de la forma correcta. Para que tu sacrificio sea válido, lo tiene que hacer de la forma correcta. Amén. 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 Otra característica de un religioso. El religioso se pone como juez de quien no piensa como él. Llama falso a quien se le ocurre o porque lo confronta con la verdad. Eso hace un religioso. Así es. Vamos a ver, y trata de aparentar y tergiversa la palabra aparentando que está haciendo lo correcto y lo justo. Vamos a Mateo 23, del 2 al 4. Mateo, y todo con Biblia, amada iglesia. Sí, amén. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Estamos viendo el punto de que el religioso se pone como juez de quien no piensa como él, llama falso a quien se le ocurre y a quien lo confronta con la verdad. Así es. Amén. Amén. Ajá. 23 del 2 al 4. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Wow! Santo cielo. Así es. ¿Qué punto estamos viendo? El religioso se pone como juez de quien no piensa como él, llama falso a quien se le ocurre y a quien lo confronta con la verdad Amén. Así es. y tergiversa la palabra. Mateo 23 del 2 al 4. Ahora vamos a analizar. Aquí hablando Dios, Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. En cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se sientan en cátedra. Aquí yo la sé, yo los puedo. Yo soy el único que sé, la eminencia andando. Así que todo lo que os digan que guardéis y guardadlo, hacedlo. Eso lo dijo Dios, hablando a los fariseos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Ojo aquí, un religioso va a hablar de lo que debiera hacer, pero él nunca lo va a hacer, ni ella lo va a hacer. Habla de acuerdo a la palabra según de lo que debieras hacer tú. Amén. Pero el que está hablando y ella que está hablando, ese religioso, no lo va a hacer. Te lo va a aplicar a ti, pero él jamás lo va a aceptar y mucho menos lo va a hacer. Aquí lo dice. Así que Dios los dijo a sus discípulos. Así que todo el que los diga que guardéis, guardadlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que no te fijes en lo que los religiosos hacen. Tú fíjate en lo que Dios dice, no lo que lo hace un religioso o Amén. dice de ti. Amén. Eso Jesús se los dijo a sus discípulos. Gloria a Dios. Dice, porque no lo hacen. Dice 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Qué hace un religioso? Tú debieras hacer esto, debieras hacer aquello, pero ellos nunca lo hacen. Y dicen, no mueven ni un dedo para hacerlo. 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. En una palabra, como decimos nosotros, con aire de dignidad, un religioso te va a señalar tus errores, te va a criticar, te va a murmurar, te va a enjuiciar, aplastar y aniquilar con la palabra, porque para que te juzgue va a usar la palabra, pero él jamás la va a aceptar, ella jamás la va a aceptar y mucho menos la va a obedecer. Leyendo la palabra, Así es. no lo digo yo. Amén. Amada iglesia, gloria a Dios. Amén. El religioso va a ser envidioso. Un religioso siempre va a envidiar lo que Dios ha depositado en ti. ¿Y saben por qué? Un religioso va a envidiar lo que Dios ha depositado en ti, porque él no puede hacer lo que Dios hace en ti. ¿Y saben
sabes por qué no lo hace? Porque él no quiere pagar ese precio. Porque él tiene otros intereses. Entonces es más fácil envidiarte y levantarte falsos. Ese va a ser lo más fácil. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Amén. La va a hacer de juez, va a inventar el ministerio de juez, porque en la Biblia no existe. Ese solamente lo ejerce el Todopoderoso, Gloria a Dios. bajo su ministerio falso de juez. El religioso, 6, ese es envidioso, el 7. El religioso cree en Dios, pero no tiene, dijimos, sanidad interior, y como tal va a actuar. Mateo 23, 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la palabra de Dios, la justicia y la misericordia. Ahí está todo. La palabra, la justicia y la misericordia. El que haga esto te hará cumpliendo la ley. Así es. Dice el Señor, aquí, es lo que nos dice Dios. Gloria a Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Dejáis la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, del 23 al 27. Dice que un religioso va a hacer un lado la ley, no va a practicar la justicia, no va a practicar la misericordia y mucho menos va a tener fe. No lo digo yo, lo estamos leyendo. Amén. Así es. Esto era, dice, cuando el Señor confrontaba a los fariseos, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los escribas y los fariseos pensaban que con diezmar, dice, la menta, el eneldo y el comino ya estaban cumpliendo, y les dijo el Señor, hipócritas, es necesario que hagan esto, pero tampoco dejen de hacer aquello. Dice, de practicar la justicia y la misericordia. ¿Y qué más nos dice? Y la fe. Para los que dicen que ya no se diezma en el Nuevo Testamento, aquí Jesús hubiese dicho eso. Ya no diezmen, nada más vivan en misericordia, justicia y fe. Y dijo, hipócritas, farsantes, sepulcros blanqueados, tienen que entender que tienes que diezmar, pero también tienes que hacer lo otro. Amén. Así es. Y ellos pensaban que por su dinerote que llenaban las canastas ya estaban cumpliendo. En este caso, acuérdense que antes se diezmaban especies, porque no existía la moneda. Eso es lo que los confrontó Jesús, y no les dijo, deja de diezmar, nada más viven con misericordia, justicia y fe. No les dijo. Y es el propio Jesús hablando. Amén. Pero no estamos hablando ahorita de diezmos. 24, guías a ciegos y coláis, dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. Tú que juzgas al pecador, tú eres el triple del que estás juzgando. Por eso dice, guiáis a ciegos y coláis el mosquito y te tragáis el camello. 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, el vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de, dice, estáis llenos de robo y de injusticia. Así es. Robo y injusticia. Fíjense lo que dice aquí. Fariseo ciego, limpia primero lo del centro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué les decía? Hipócritas, farsantes, sepulcros blanqueados, generaciones de víboras. Para que tú tengas autoridad para juzgar, tienes que primero limpiarte tú como vaso. Así es. Ser limpio, Amén. santo, para que eso te dé autoridad para juzgar a los demás. Amén. Si tú no lo estás haciendo, son los menos indicados para poder juzgar al otro. Eso les dijo el Señor. Lo estamos leyendo. Amén, amén. En una palabra dice Dios que si tú no estás limpio, no te estás esforzando, tú no tienes autoridad ni espiritual, moral, para tú corregir a los demás y exhortar. Pues un religioso
descarado lo hace, porque no lo ha entendido. Amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Le dice en el 26 el Señor: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. No nomás vivas de apariencias, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué hace un religioso? Ahorita me está trayendo el Espíritu de Dios. Un religioso se fija mucho cómo te vistes. Un religioso quiere el velote, la faldota, pero también la lengua arrastrando. Y piensa que la ropa te va a salvar. Y ya sé que por ahí un religioso va a decir: entonces, la ropa no cuenta. Sí cuenta. Dice la palabra de Dios que tenemos que vestirnos con pudor. Amén. Amén. Pero la ropa no es lo primordial para que Dios te vea con agrado. ¿Cuántos tienen falda larga, un velo de día y de noche, pero la lengua arrastrando también? Y ya andan fornicando y adulterando la palabra de Dios y adulterando su persona. Eso hace un religioso porque vive de apariencias. Pero acuérdense que un religioso, una de sus características es que te va a juzgar y enjuiciar porque no piensas como él, no actúas como él, simplemente por eso. Así es. Por eso te va a señalar. Y dice aquí: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro y el vaso y el plato, para que también lo de afuera sea limpio. El religioso nomás se fija en la ropa, pero no se fija que esté la persona por dentro bien también. Y cuentan las dos cosas. Vístete con los que son religiosos que juzgan por la ropa, que una mujer no puede predicar con pantalón. Tiene que ser con falda. Es un religioso. Porque ese ya es otro tema, otra prédica. Mientras la mujer se vista con modestia y viva en santidad y en honor delante de Dios. Amén. La ropa no la hace más ni la hace menos. Con ello quiero decir que tampoco vas a venir con el fondo un mayón. Tampoco voy a caer en el otro extremo. Amén. Pero un religioso tiene una mente cuadrada. Si no tienes una faldota y un velo, ya te satanizan. Si tienes pantalón, te tratan de la calle. Así piensa el religioso. Yo fui parte de eso y viví eso. Amén. Solo porque carecen de conocimiento de la palabra. Aquí lo dice Dios claramente: que limpias lo de afuera y lo de adentro. Amén. Cuida lo de adentro primero y cuidas lo de afuera. Así es. Dice en el 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Aparentas. Vives de apariencias por el temor al que dirán los demás que me conocen. Pero no es que en realidad te importe lo que Dios piensa. Un religioso, lo que piensa Dios es lo que menos le va a importar. Le va a importar más lo que piensa la gente que lo conoce o la conoce. Más de Dios ni se acuerda que lo que piense. Porque si de verdad le importara, entonces hubiera coherencia de lo que dice con lo que hace. Amén. Un verdadero hijo se tiene que esforzar en eso. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. 8. El religioso no tiene frutos y tiene solo apariencias y vive de apariencias. Sí, si vive de apariencias, por lógica no tiene frutos. Mateo 7, 15, 20. Allí mismo andamos cerca. Mateo capítulo 7, 15, 20. Yo sé que esta prédica es un parteaguas para muchos, pero a mí no me importa. A mí me importa más lo que Dios piensa y lo que yo hago, lo que Él dice, no lo que los demás piensen de mí. Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Un religioso, por tanto, si vive de apariencias, ¿qué creen? Amén. No va a dar frutos. Mateo capítulo 7 del 15 al 20. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. No nada más profetas, apóstoles, maestros y todos los falsos, hasta según levitas. De los falsos hermanos, dice el Señor que nos guardemos de los falsos hermanos también. Falsos, ¿por qué? Porque ellos dicen que son hermanos, dicen, pero son falsos. Por eso no nada más incluye profetas. Guardaos de los falsos profetas, los falsos hermanos, guardaos de los falsos apóstoles, falsos levitas, que ahora ya se perdieron y torcieron las alabanzas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o los higos de los abrojos? Así todo como buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, dice, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Nosotros somos los árboles. Si no damos buenos frutos, seremos cortados y echados al fuego. ¿Cuál es? El infierno. Amén, así es. Aquí lo dice, lo vuelvo a leer. Todo árbol que no da buen fruto, los árboles somos nosotros, cada uno integrante de la iglesia, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos los que predicamos nos conocen por lo que hacemos, no por lo que yo vengo a decir, por mi actitud, Amén. por cómo somos. Porque de predicar muchos leen bonito y está adornado, pero de eso que tanto vives, dice el Señor. De lo que tú hablas aquí, que tanto vives, le hacen llamado a todos aquellos que predicamos. De tú, lo que vienes a decir de mi palabra la respaldo. Pregúntame si yo te respondo a ti. Pregúntame de todo lo que tú estés hablando de mi palabra que tanto vives. Amén. Un religioso jamás se va a meter en ese embrollo, jamás. Va a ser un problema para él confrontarse a sí mismo. Así es. No lo va a hacer un religioso. Amén. Amén. Dios. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense las características de los religiosos. Vamos a Mateo capítulo, a segunda de Timoteo, amada iglesia, 3:5. Tienen apariencia de piedad. Segunda de Timoteo 3:5. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, 3:5. 3:5. Que tendrán apariencia de piedad los religiosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Dice el Señor que evitemos a esos religiosos. Amén. Así es. Evita a esos que tergiversan la palabra, amada iglesia. Y con esto hay más. Vamos a, amada iglesia, a Romanos 16, 17, 18. Dice que esos que tienen apariencia de piedad, que son los religiosos, evítalos, porque son falsos, tergiversan la palabra. Y miren, queda mucha, pero le vamos a... Romanos 16, 17, 18. ¿Qué dice, amada iglesia? Dice, aquí nos dice que ellos tergiversan la palabra, que los evitemos. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 16, Amén. 17, 18? En otro nos dice, en 2 de Timoteo, que los evitemos, porque viven de apariencias de piedad y de que tienen amor. Romanos capítulo 16, 17, 18. Amén. En Timoteo nos dice que los evitemos. Dice, mas os ruego, hermanos, ¿qué les decía el apóstol Pablo a los romanos? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y eso es lo que hace un religioso. Que vosotros habéis aprendido. La palabra de Dios, no lo que creo ni lo que pienso. Y que os apartéis de ellos. Y en Timoteo nos dijo que los evitemos. Evitar es apartarse. Aquí nos vuelve a decir en Romanos 16, 17, 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis que en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, no sirven sino a sus propios vientres, a sus intereses, dice. Y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos, Amén. de los que carecen de conocimiento de la palabra. Esos son los religiosos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Van a tergiversar la palabra. De la palabra van a hacer, de sus pensamientos y de la palabra van a hacer herejías y dogmas. Para tener mucha gente. Un dogma es algo falso con apariencia de verdad. Te lo aparentan como la verdad. Entonces, de falsas, de sus pensamientos, de sus, de sus conocimientos, de sus ideas, van a engañar a la iglesia. Hacen doctrinas y tergiversan la palabra de Dios. Y dice el Señor, de los tales, apártate. Apártate de estos, de sus lisonjas, porque ellos te engañan, dice el Señor. Ya lo acabamos de leer. Así es. Hacen doctrinas y tergiversan la palabra y hacen un dogma de la palabra. Dice, el espíritu de religiosidad, debemos entender, amada iglesia, que reduce nuestra relación con Dios a una actividad espiritual rutinaria, llena de intelecto espiritual, y por tanto nos lleva al legalismo que está y nos deja ciegos e insensibles para escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Un religioso, yo lo resumí así de lo que vimos. Un religioso, por principio de cuentas, fíjense, lo resumí así. Un religioso no tiene temor de Dios, porque vive como quiere y hace lo que quiere. Un religioso no tiene amor al prójimo, y ya lo vimos, que esa es la verdadera religión, el que ama a su prójimo. No tiene amor al prójimo. Un religioso es soberbio, arrogante, desborda la soberbia, al kilómetro se le ve. Un religioso vive de apariencia, ya lo vimos. Un religioso trata y se esfuerza al máximo por mostrar lo mejor de él o ella. Y piensa dentro de eso que la ropa es lo que te va a salvar, no importando cómo vivas por dentro. Un religioso juzga sin fundamento, toma el papel de juez, le roba el papel al Señor, porque el único juez es Cristo, sin hacer nada tampoco. Amén. Un religioso hace sacrificios a Dios sin obedecer, sin la claridad de que no son gratos. Se engaña a sí mismo pensando que son gratos para Dios con sus sacrificios que hace. Un religioso no da frutos, ya lo vimos. Un religioso todo se lo deja a Dios y no hace uso de las herramientas que Dios le dio para su crecimiento. Todo se lo deja. Un ejemplo pudiera ser, es que tengo un Dios poderoso. ¿Ah, sí? Entonces quédate acostado en tu cama y que se abra el techo y te van a caer los dólares. Ojo, yo no estoy tentando a Dios, ni estoy diciendo que Él no lo pueda hacer. Claro que lo puede hacer, pero Él no lo va a hacer porque quiere que tú trabajes. Quiere que no estés de holgazán. Amén. Un religioso todo se lo deja a Dios. No echa mano de las herramientas que Dios le puso para su crecimiento. Así es. Todo se lo deja a Dios. Que Dios lo haga. Ya lo hizo. Un religioso no se da cuenta que Dios hizo ya todo en la cruz. Así es. Pero eso no quiere decir que tú hagas de tu parte. No confundas. Un religioso confunde y no pone de su parte. Quiere que acostadito allá sin congregarse sea bendecido. ¿Dónde? Quiere que sin trabajar se abra el techo y caigan dólares. ¿Dónde? O sea, tiene un pensamiento reducido. No echas mano de lo que Dios te ha dado. ¿Amén? Así es. Un religioso de un versículo hace una doctrina para aniquilar a los demás. Ejemplo, la vestidura de la mujer, el velo, cuando es erróneo. Cuando se tiene que manejar toda la palabra y sustentar. Amén. Pues de un versículo hace una doctrina, un religioso. Un religioso, sus pensamientos, sus juicios, sus intereses y sus convicciones las disfraza y las tergiversa usando la palabra. Un religioso. Fíjense todo lo que lo resumí yo así. Un religioso confunde a la iglesia para que siga viviendo como el
cuando quieras, si quieres y como puedas, mientras diezmes. Porque acuérdese que un religioso va a poner primero sus intereses, porque vive de la fama, de lo que él persigue. Un religioso, el amor de Dios lo tergiversa con el amor del hombre, a conveniencia, a modo. El religioso hace eso, para que tenga llena la iglesia. Mucha moneda. Y yo me doy mis lujos por consecuencia. Entonces tergiversa el amor de Dios. Lo tergiversa. A conveniencia, a modo. Un religioso usa palabras sutiles y huecas para aparentar y poder engañar e impresionar a la gente. Hoy en día, las prédicas motivacionales, ¿no es lo que hace un religioso? Eso hace hacer sentir bien a la iglesia, creyendo que es de Dios, a través de conocimiento del hombre, criterios del hombre, principios del hombre, mañas del hombre. Conclusión. Amén. Amén. 14. Un religioso nunca predica, jamás va a predicar de arrepentimiento, jamás va a predicar de santidad, de infierno, de obediencia, de sujeción a Dios, temor a Dios, jamás. Temas prohibidos, un tabú para un religioso. Amén. Amén. Y por tanto, ante todo eso, amada iglesia, que ya vimos con palabra, ya lo vimos resumido, terminan de esta manera aniquilando y satanizando a la iglesia, porque simplemente no piensa la iglesia ni actúa como ellos. Disfrazan y terminan por disfrazar la mentira de verdad para que ésta sea acepta o aceptada por la iglesia de Dios. Conclusión. Obtenemos, y hoy en día hay una iglesia tibia, decadente, que termina siendo infiel a nuestro Dios. Resultado de la religiosidad, dice el Señor. Amén. Ese es el resultado. Por eso Dios nos llama a una vida santa, justa, temerosa, que seamos coherentes de lo que decimos con lo que hacemos, que nos esforcemos en practicar lo que hemos aprendido, como lo decía el apóstol Pablo, a todas las iglesias de los romanos, de los efesios, de los gálatas, de los corintios. Aleluya. Dice, de los tales les decía el apóstol Pablo, evita, apártate de los falsos, evítate y apártate, Amén. porque ellos tergiversarán, torcerán la palabra para poner sus intereses de por medio. Así es. Eso es lo que dice Dios de la religiosidad. Paz de Cristo. Señor y Padre de la gloria, gracias por tu exquisita presencia, palabra, dirección. Guarda